de estructuras, ¿Sí? toda la parte de grupo, con ejemplos y anillo. Bien. Sí. Mucho. Bien. Vamos a ver qué es lo que quiere la audiencia, a ver si todavía tienen que terminar algo de funciones o eso ya está terminado o vamos con tema nuevo. Que me cuenten en qué están. Espérate que tengo que mover esto. Sabes que Zoom y Webex tiene distinta la grabación, entonces una cosa que me sirve para uno no me sirve para el otro. Tengo que andar moviendo todo. Bueno. Bueno, dale, empezamos con ese ejercicio 26 que cuando yo prenda la luz grande me lo vas a dictar. Acuérdense que ya se les dijo que hay algunos ejercicios de funciones que no van, ¿no? Y otros que sí. No, digamos, cuando dice la palabra inyectivas, subyectivas, etcétera, ahí para nuestro trabajo con el capítulo de funciones. Y todo lo demás tenemos que darlo. Bien, entonces, ejercicio 26. ¿Qué dice el ejercicio 26? ¿Me lo puedes dictar? Puedes abrir el micrófono y me lo dictás, o me lo escribís ahí y yo lo miro. ¿Lo podés dictar? Hola, ¿se escucha? Sí, claro. Bueno, ahí te digo. El ejercicio 26 dice, usa una fórmula para definir cada una de las siguientes funciones de R en R. Bueno, El A entonces, sería F asigna... Ah, bueno, sí. funciones de RNR. ¿El A que dice? F asigna a cada número su cubo. Muy bien. Entonces, ¿qué dice? Dado un X perteneciente a los reales, vos lo que querés hacer es que este X por la función se transforme en X al cubo. Eso es lo que querés que haga la función. A cada X le asocia X al cubo. Bueno, entonces f de X la definís como X al cubo. Y ahí termina lo que te han pedido. Ahora, si vos querés justificar que esto es función, justamente se enlaza con el tema de la clase de hoy, ¿no? X al cubo, ¿qué es? X por X por X. Digo, la clase que hoy tuvieron con Natalia. Si un número es real, entonces, como la operación de multiplicación es cerrada en los reales, acá vos lo que te estás haciendo es X por X, que es un número real, y lo volvés a multiplicar por X, que es un número real. Por lo tanto, el producto de dos números reales es un número real. Esto justifica que X al cubo es un número real. ¿Y hay algún número real al cual no le puedas calcular su cubo? No. Todos los números reales se pueden multiplicar entre sí 3 veces, pensando en lo que es la definición de potencia. Entonces, efectivamente, cada número real tiene correspondiente. O sea que esto es una función. Yo les justifico esto porque a veces tienen que justificar que alguna relación que se da es una función. Entonces, ¿qué significa justificar que es una función? Que todos los elementos, en este caso el dominio pretende ser el conjunto de los números reales, todos los elementos del dominio tienen su correspondiente. Otra cosa que hay que decir, que la multiplicación, además de ser cerrada, que quería decir que fuera cerrada, que no me escapo del conjunto, es decir, si multiplico reales me da un real por resultado, es unívoca. ¿Qué quiere decir? Que tiene un único resultado. Eso ya lo habíamos charlado en la clase pasada, que lo íbamos a dar por sabido. ¿No? O sea que la función es esta. Bien, ¿te quedó claro? ¿Cuál es la parte B?
B. G asigna a cada número el 5. Bueno, entonces para cada X perteneciente a los reales, ¿qué hace la función? A cualquiera es el número, lo manda al 5. Eso es lo que hace. Entonces, la F, si se llama así, F de X es igual a 5. Acá era un caso que muchos tenían alguna duda. Vamos a dibujar esto. Acuérdense que por tradición, una función definida como pares ordenados sería X, F de X. Y es tradición que al F de X uno lo llame Y. ¿Por qué? Porque cuando la gráfica de la función se representa en el plano, entonces la segunda componente de algo es común llamarla Y. De ahí a que uno dice, bueno, Y es igual a F de X igual a tanto. Y igual F de X, en este caso sería 5. ¿Y qué es Y igual a 5? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. O sea que lo que te está diciendo esta función es que cualquiera sea el X, el elemento va a parar al 5. ¿Se dan cuenta que representa una recta paralela al eje X que pasa por Y igual 5? Ese es el dibujito de la función. Y algunos confunden el hecho de que uno define como función algo que todos los elementos del dominio tengan su correspondiente y ese correspondiente sea único. Ojo con lo del sea único. Tiene que ser único para cada elemento del dominio. Muchos elementos del dominio pueden ir a parar a un mismo lugar. Entonces, lo que hace esta función es mandar todos los números reales a un punto de coordenadas. Ese punto, 5. ¿Está bien? Ese valor de abscisa, 5. Esa es la gráfica de la función. Una recta paralela al eje X que pasa, cuya ecuación es igual a 5. Todos los puntos de ordenada 5. ¿Cómo le vamos a llamar a una función de este tipo? Constante. ¿Por qué constante? Porque todos van al mismo lugar. ¿Cuál es este? H asigna a cada número 4 más su cuadrado. H, bueno, entonces acá vamos a definir una H de R en R, y lo que hace es, a cada número le asigna ¿qué? 4 más su cuadrado. ¿El cuadrado de quién? Del número. Entonces, esa es lo que hace la función. Luego, la otra yo también la podría haber dibujado, ¿no? La podría haber dibujado. Vuelvo a la A, discúlpenme un poquito. A era f de x igual a x al cubo. Las funciones, ¿se acuerdan que el otro día charlamos que había funciones que las íbamos a dibujar sobre diagramas de Venn haciendo flechitas? Las funciones reales, tanto vaya esta f de R en R, o algunas funciones que van de un subconjunto de los reales a los reales, o subconjunto de los reales, se van a poder dibujar en el plano. Es decir, es lo que charlábamos el otro día de funciones numéricas. Entonces, esta se puede dibujar. ¿Cómo? Y haciendo una tablita famosa, f de x igual y, x y igual f de x, y acá el f de x es x al cubo. Entonces, a cada x lo mandamos a su cubo. El 0 va al 0, el 1 va al 1, el menos 1 al menos 1, el 1 medio, el 1 cuarto, perdón, al 1 octavo, el menos 1 medio, el menos 1 octavo, el 2 al 8, el menos 2 al menos 8, bueno, el dibujo de esta función más o menos es esto. Ese es el dibujo de la función. Es totalmente simétrica y dada vuelta, digamos,
respecto del origen. Hace una situación hacia arriba y eso se da vuelta y viene hacia abajo, ¿no? Porque un número hizo opuesto, la potencia cúbica da el opuesto de ese número. Espero que me entiendan lo que estoy diciendo, ¿no? Dado x al cubo y menos x elevado al cubo, la diferencia es que, bueno, esto da x al cubo y esto es menos x al cubo. ¿Está bien? Es decir, es el opuesto de x al cubo. Entonces, eso hace que la gráfica sea más o menos esta. Esto se acostumbra a llamar parábola cúbica. Esta es la más sencillita de todas que pueden tener. Bueno, vamos con H ahora. H fíjense que si volvemos a llamar h de x igual a y, les queda 4 más x al cuadrado. Bueno, hay que justificar que eso es una función, aunque ya les dijeron que iban a obtener la función, ¿no? ¿Por qué función? Y bueno, porque dado x perteneciente a los reales, x al cuadrado es un único número real. Y ¿por qué? Porque la multiplicación es cerrada, ya que x al cuadrado es x por x. Si x es real, x al cuadrado es real, único. Y si como la suma es cerrada también, x al cuadrado más 4, que es lo mismo que 4 más x al cuadrado, eso les da un único número real. O sea que esta función, h, que a cada elemento lo manda a 4 más x al cuadrado, define efectivamente una función de R en R. Dicho eso, ahora yo les pregunto, ¿qué representa I? Se las voy a escribir al revés. Igual a x al cuadrado más 4. ¿Alguien me puede decir? ¿O I menos 4 igual a x al cuadrado? ¿O x al cuadrado igual a y menos 4. ¿Quién sabe si les resulta mejor? ¿O x al cuadrado igual a 1 por y menos 4? Escribiendo siempre lo mismo, pero de alguna manera para que ustedes me digan qué opinan de esa función. Exactamente. Muy bien, Germán. Eso es una parábola. Una parábola de eje paralelo a qué variable. De eje paralelo a qué variable. ¿A la variable x o a la variable y? No sé cuál. A ver, puede ser de eje paralelo al x. Ahí. No, de eje paralelo al y. Acuérdense que si la variable, la parábola tiene eje paralelo a la variable que está en la expresión solamente a la primera potencia. Solamente a la primera potencia. Y acá tengo x está al cuadrado e y a la primera. Entonces, ¿cuánto vale? Ya que estamos, repasamos para no olvidarse nunca, porque lo que viene en el capítulo 1 no se borra, hay que seguirlo usando. Entonces, fíjense que el vértice de esta parábola, lo que está, si lo comparo a esta expresión con x menos alfa al cuadrado igual a 4c por y menos beta, entonces el alfa vale 0 y el beta vale 4. Y el 4c vale 1. 4c es igual a 1, el vértice es alfa beta, o sea que 0, 4. Como c es positivo, la parábola va a ir para arriba. ¿Y cómo la pueden dibujar? Y bueno, despejando el i.
despejamos, hacemos la tablita a partir de esto, ¿no? Pero ya sabemos cuál va a ser el dibujito que vamos a obtener. Aprox, ya lo sabemos. Entonces, hacemos una tablita igual x al cuadrado más 4. Acostúmbrense a tratar de dibujar todo lo que puedan en matemática, porque entonces 0, 4 ya lo sabíamos. Para menos 1 les va a dar menos 1 al cuadrado más 4, es decir, 5. Y para 1 le va a dar lo mismo. Porque todo número, sea el positivo o negativo, al elevado al cuadrado, da el mismo resultado, ¿no? Bueno, ya hacemos un poquito de trampita, porque ya sabemos que esto es una parábola. Y con eso Adri, pusiste 4 ahí abajo en vez de 5. Ah, gracias. ¿Sabés qué? No se ve mucho más ahí abajo, ¿eh? Eso es lo último que se ve. Bueno, Regio. Entonces, vamos a dibujar. Vamos a dibujar ya sabiendo que lo que tengo que dibujar es una parábola. Entonces, para 0, tiene el vértice esta parábola. Para menos 1 o para 1 da 5. O sea que para estos valores tenemos este puntito y este otro puntito. Son puntos de la parábola, es decir, son puntos que están en la gráfica de la función. Como la función va de todo R a R, entonces ya sabemos que esto va a ser así. Ustedes pueden darle algún otro valor para tener mejor precisión, ¿no? Yo en mi pobre pizarrón no puedo dibujar demasiado. Pero, por ejemplo, supongamos que siguiera abajo yo. Entonces, para 2 o menos 2, entonces para ahorrar espacio uno pone a veces más menos 2, igual. ¿Por qué más menos 2? Porque los voy a elevar al cuadrado, y todos sabemos que un número al cuadrado, sea él o su opuesto, el resultado va a ser igual. Entonces 2 al cuadrado más 4, les va a dar 4 más 4, 8, ¿no? ¿Está bien? Y para menos 2 va a ser el mismo valor. Para más menos 3, ponemos igual, se tiene que interpretar qué significa esto, que para más 3 y menos 3, elevar al cuadrado ese número va a tener el único valor, 3 al cuadrado más 4, es decir, 9 más 4, 13. ¿De acuerdo? Entonces, con estos puntos, ¿esto qué significa? Que para 2, la parábola pasa por 2, 8. Y para menos 2, la parábola pasa por menos 2, 8. Para 3, 3, 13 y menos 3, 13 son puntos que están en la parábola. Bueno, ese es el dibujo de H. Bien. ¿Tiene alguna otra parte este ejercicio? ¿Tiene alguna otra parte? Hasta que no se ve. ¿Tenemos alguna otra parte? Estoy pudiendo enganchar esto. Ahí está bien. Ahí está mejor. ¿Alguna otra parte? La señorita. ¿Alguna otra parte que tenía este ejercicio? Sí, ahí dice Dulce, tiene un inciso más, pero dice que se entendió bien. Bueno, a lo mejor el último lo pueden hacer. Bueno, Regio, entonces, acostúmbrense, aunque el ejercicio no le dice que justifiquen que es una función, porque le dice, las funciones definidas por las siguientes expresiones o relaciones, ya les dice, les anticipa que va a ser una función. Intenten justificar por qué es una función. ¿Entendido? Porque eso es importante.
entender bien por qué algo es una función o no es una función. Así practican escribir justificaciones de definiciones, ¿no es cierto? Que esto se adapta a la definición de que algo sea una función. Y no sé si le pedía que hicieran el gráfico, pero acostúmbrense cuando se pueda hacer el gráfico. Bien, ¿qué otra duda hay? ¿No tenemos más dudas de funciones anteriores a funciones? ¿Anteriores a funciones? ¿Alguna demostración que les haya quedado pendiente de conjuntos por ahí? ¿Alguna otra cosa? O bueno, si no aparece nada, seguimos con lo que empezaron a ver hoy. ¿Les parece bien? Bueno, lo que empezaron a ver hoy es, en realidad, una generalización de lo que ustedes ya saben desde hace mucho tiempo de las operaciones. Es decir, la primera idea que uno tiene de chico es saber contar, entonces, ¿qué sabe contar? Y después le enseñan a sumar. Empieza a sumar números naturales. Es decir, tiene un conjunto, los números naturales, y empieza a sumar. Todos saben que sumando naturales le va a dar por resultado un natural. Y el resultado de esa operación es única. Acá es importante que pensemos en los naturales con el número 0. Porque ¿qué particularidad tiene el 0? Que dado un número natural cualquiera, cuando nosotros le sumamos 0, eso nos da el número n. Si es n, cualquier natural sumado con 0 da 0. Es por eso que el 0 se llama neutro para la suma. ¿Qué quiere decir? Es como que no le hace nada a un número cuando le está sumando. Nada entre comillas, ¿no? Bueno, entonces nos interesa destacar cuáles son las operaciones que tienen los naturales con la suma. Estas propiedades, lo mismo que la de los números enteros con la suma, vamos a admitir, y sin demostrar, lo mismo que las de los racionales con la suma y los reales con la suma, y algo similar vamos a decir para producto, que dado un número, sea natural, entero, racional o real, cuando lo sumamos con otro número del mismo conjunto, dados A y B. En los naturales, A más B también es un número natural. Es decir, la operación es cerrada. Después vamos a admitir que existe el 0 adentro de los naturales, al que 0 más A da lo mismo que A más 0 y da A. Para cualquier A, número natural. Después vamos a admitir que dados A, B y C, números naturales, algo importante, A más B más C es lo mismo que A más B más C. Es decir, que vale la propiedad asociativa de la suma de números naturales. Eso se llama, esta igualdad que se verifica, se dice que entonces la suma en los naturales tiene la propiedad asociativa. No importa cómo asocie cuando quiero sumar tres números. Si asocio así, ¿qué quiere decir asociar así? A A le voy a sumar el resultado de lo que me dio B más C, que es otro número natural. Y en este
segundo miembro, lo que estamos expresando, que al resultado de sumar A más B, le vamos a sumar el número C. Bueno, que esto es igual. Lo que está de este lado, que es un número natural, y lo que está del otro lado, que es un número natural, eso vale siempre para cualquier terna de números naturales. Bueno, esas tres propiedades verifican los números naturales respecto de la suma. Y además verifica una propiedad más, que es que A más B es lo mismo que B más A. Es decir, si yo cambio el orden en la operación de sumar A con B, no importa, el resultado va a ser el mismo. Esta propiedad se llama conmutativa de la suma. En los naturales, respecto de la suma, no tengo más propiedades que estas. Ahora, si cambio a este conjunto, y para algo en la evolución de la matemática el hombre se ideó este conjunto, entonces la situación se modifica de la siguiente manera. Donde diga n vamos a poner z. Dados dos números enteros, la suma de ellos pertenece a los enteros, el 0 es un entero, que sumado con cualquier otro entero no lo modifica en el resultado, dados tres números enteros, A, B y C, la suma da esto, después también va a ser conmutativa, pero antes se acostumbra a darse cuenta que acá, esta la voy a modificar, quién sabe en el apunte están en otro orden, pero no importa, y acá vamos a tener como 3, acá se ve así. 3 va a ser la siguiente, que para todo A, perteneciente a los enteros, existe un elemento A' también en A, en este caso Z, tal que A más A' da lo mismo que A' más A y da 0. Este salto importantísimo, ahora nos parece una trivialidad, este salto importantísimo de que todo número tenga opuesto, porque este A' lo vamos a indicar como menos A, bueno, fue una ganancia importante dentro de la matemática, la existencia de los números enteros. Todo número le adjudicamos un opuesto, el hombre empezó con los naturales, sigue después con los enteros, entonces a cada número natural le asigna su opuesto. Y después se define el opuesto de cualquier número entero como aquel que sumado con él da 0. ¿A qué me estoy refiriendo? Que no piensen que cuando uno habla de menos A, está hablando de un número negativo, está hablando del opuesto de algún número. Eso es importante tenerlo presente. Que cuando estoy hablando de números concretos, si yo digo menos 3, ya sé quién es. Ahora, si digo menos B, ese número lo que está indicando con la rayita delante de la letra B es el opuesto del número representado por la letra B. Entonces, nosotros tenemos los naturales del 0 para acá. ¿Está bien? Entonces se agregaron los opuestos. ¿Para qué? Y bueno, para resolver problemas de cuentas que, por ejemplo, la resta no la tendríamos sino adentro de los números, entonces a partir de los n, que eran de acá para acá, se le agregaron los opuestos y así fabricaron los z. Entonces ahora es cierto que si yo hablo de menos 3, ¿qué es menos 3? Y es el número, vamos a llamarlo t, tal que t más 3, perdón, t más menos 3 me tiene que dar 0.
Es decir, que menos 3 es 3. Todo número tiene que tener su opuesto. Eso se acepta. ¿Y qué es el opuesto? Bueno, es aquel número que sumado con el que corresponda me da 0. Cuando yo escribo menos b, y b está representando un número entero, no significa que esto sea negativo. Significa que es el opuesto de b. ¿Y qué es el opuesto de b? Es el número que sumado con b me da 0. Esa es la definición de opuesto. Cosa que en los enteros, en los naturales, esta propiedad no la teníamos. El único que tiene opuestos en los naturales es el 0. Entonces, acá, esta propiedad es importante. ¿Y por qué destacamos estas 4 propiedades? Porque estas 4 propiedades que tienen los números enteros respecto de la suma es lo que se va a generalizar. Eso es lo que se va a generalizar. ¿Qué quiere decir que se vaya a generalizar? Que ahora vamos a considerar un conjunto cualquiera, donde Profesora, sí, ya me voy. Un conjunto cualquiera que tenga una operación que satisfaga estas mismas 4 propiedades que vamos a escribir así. Dado A con una operación. A es un conjunto. Van a ver que va a tener que ser no vacío, por lo siguiente. Porque estrellita va de A por A en A. ¿Qué quiere decir? Que dados A y B pertenecientes a A por A, vamos a asignarle un nuevo elemento que es A estrella B. Y queremos que esto pertenezca a A. Es decir, una operación cerrada de A en A, decimos. Una operación cerrada de A en A significa que toma 2 elementos de A y les asigna un elemento que es haber operado A con B. ¿Y qué le exijo a estrella? Además de esta condición que es estrella cerrada, lo mismo que aquello sería la condición 1. La condición 2 es que exista un neutro, que se acostumbra a llamar E. Por eso digo que exista un neutro obliga a que este conjunto tiene que ser distinto del vacío. Después, E estrella A me tiene que dar lo mismo que A estrella E y me tiene que dar A. Cualquiera sea el A. Tercero, que para todo A exista A' en A, tal que A estrella A' me dé lo mismo que A' estrella A y me dé E. A este elemento A' es el inverso de A respecto de estrella. Ese es el nombre que le damos. Muchas veces lo anotamos A a la menos 1, pero hay que tener cuidado con eso de A a la menos 1, con qué lo pueden confundir después. 4, que se verifique que dados 3 elementos siempre pasa esto. Es decir, que es asociativa. Si se verifican estas 4 propiedades, entonces vamos a decir que este conjunto A con esta operación es un grupo conmutativo. Tengo que tener un conjunto, una operación definida dentro para elementos de ese conjunto, para pares ordenados de ese conjunto, que sea cerrada, que tenga neutro, que todo elemento tenga inverso respecto de la operación,
y que sea asociativa. Si pasa eso, esto es un grupo. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Lo que está haciendo esto es generalizar las propiedades que le hemos pedido a los números enteros. Y va a ser un grupo conmutativo, va a tener una adicional, si es que A estrella B da lo mismo que B estrella A. Hay grupos que no son conmutativos. Y hay conjuntos que tienen definidas operaciones que son cerradas, pero que no tienen todas estas propiedades. Es decir, así como uno miró cuáles son algunas propiedades que tienen algunas funciones, ¿está bien? Es decir, si era una función constante o si no, bueno, también pasa acá, cuando definen una operación sobre un conjunto, hay algunas operaciones que tienen buenas propiedades y otras operaciones que tienen menos propiedades que ellos, que lo que sea un grupo. No hay que despreciarlas. Y bueno, entonces en la práctica van a trabajar con operaciones definidas sobre conjuntos, algunas con muchas propiedades y otras con pocas propiedades. Y después, para poder hablar de estructura de anillo, va a tener que pasar como en los enteros, en los racionales o en los reales, que tengan una segunda operación con buenas propiedades. Bueno, ahora va a seguir Natalia, pues yo tengo que dar otra clase. Bueno, nos vemos el jueves. Por mí yo me voy. Nati, vos agarrás el... Bueno, sí. ¿Finalizo? No sé, cortar la grabación. Por eso tengo que finalizar para que la pueda grabar, si no, no la graba. Finalizo No. yo y sí. Detener la grabación nada más.